Aún así, ¡me ganarás! Honestamente, Molten MCI es una de las teorías más pendejas que he visto y me estoy comenzando a preocupar porque veo que muchos en la comunidad están tomando esta teoría como un hecho, así que tráiganse una Coca-Cola y unas cotufas y comencemos. Empecemos dando contexto para los que no sepan qué es Molten MC, y esta teoría sugiere que los 5 niños originales que poseyeron a los animatrónicos originales fueron a parar a los Funtimen después de Follow-me, y que Molten Freddy se trata de ellos. Bueno, esta teoría se conforma de varios argumentos, los cuales son los diálogos de Scrap Baby donde menciona que todos están reunidos, todos el final Insanity donde Henry menciona cómo los atrajo a un lugar familiar con olores familiares y cómo esas pequeñas almas lograron poseer esas máquinas. Cuando dice lugar familiar con olores familiares, Henry se refiere a la pizzería de 1985 y con esas máquinas se refiere a los Funtimen según la teoría. Otro argumento es lo que dice William en The Folk Closet donde menciona que el remanente es una parte de ellos, y los diálogos de Candy Cadet donde siempre menciona 5 cosas unidas, las cuales son un paralelismo a Molten Freddy, y la discusión de Ennard con Elizabeth donde supuestamente son ellos quienes expulsaron a Elizabeth. Empecemos desmintiendo el argumento del final Insanity, y es que la pizzería de FNAF 6 no se parece en nada al local del 85, siendo que el Pizza Place se parece más a Fredbear's que a Freddy's del 85 por los parecidos del restaurante con el del 83, y cuando Henry menciona no sabe cómo esas pizcas de vida llegaron a poseer esas máquinas, pero este diálogo fue agarrado convenientemente por los creyentes de Molten MC, pues diálogos atrás Henry menciona pequeñas almas atrapadas en prisiones de mi creación, lo cual nos quiere decir que no se refería a los Funtimen. Cuando dijo llegaron a poseer esas máquinas, se refería a los originales Freddy, Bobby y Chica Foxy. El argumento de las historias de Candy Cadet donde siempre menciona 5 cosas unidas, las cuales según los creyentes de esta teoría se trata de Molten Freddy. Diálogos a continuación. Now I will tell you a story about a kind man who would visit 5 orphans and bring them toys and gladness. The man lived alone, and lived in fear that someone might break into the house of one of the 5 children, so he adopted all 5, and brought them together in one place, in his own home. He promised them to never leave them, and they promised to always come home, and never stay out too late. He left one day to buy food, his heart being filled with gladness, but returned to find that the burglar had chosen his home, and killed all 5 of the children. The man could only afford one coffin, so he stitched the 5 bodies together to make one, and buried the child. That night, there was a knock at the door. Now I will tell you a story about a little boy. He had a red snake that he kept in a metal cage, whose hunger could not be satisfied. One day, the boy found 5 baby kittens outside his house. He brought them inside and kept them in a shoebox. He knew that the snake might kill them, but could not bring himself to get rid of the snake. He knew that if he chose one kitten to feed to the snake, it might be satisfied, but he could not choose. So, he went to bed, leaving the cage open. The snake went to the shoebox, chose a kitten at random, and ate it. After 5 nights had gone by, the boy was full of regret, and cut snake open. He pieced the remains together, and put the kitten back into the shoebox. Como podrán ver, la historia del hombre que adoptó 5 niños se trata de otra de las predicciones de Candy Cadet del incendio, donde el hombre que adoptó a los niños es Henry, haciendo referencia a cómo Henry, haciéndose pasar por William Afton, logró engañar a los 5 salvajes Molten Freddy, Scrap Trap, Scrap Baby, Lefty y Andrew, y los reunió en el Pizza Place, y el como los niños siempre llegarían a casa, siendo un paralelismo a cómo Henry los atrajo al Pizza Place. El ataúd es un paralelismo a cómo Henry los encerró juntos allá abajo en el laberinto, y aquel que tocó la puerta del hombre es un paralelismo a cómo Eleanor llegó al Pizza Place arruinando todo. Lamentablemente no pude interpretar algunas partes, pero probablemente lo termine abarcando en un short o en un TikTok el tema. Lamentablemente la historia de la serpiente fue la única que no pude explicar.
explicar por lo que como dije la analizaré luego. La discusión de Baby este argumento según muchos confirma Molten MCI donde vemos a una de las almas supuestamente expulsando a Elizabeth pero no sé el remanente tiene parecidos con la agonía en el sentido de que ambas pueden otorgarle vida al objeto y hacerlos conscientes sin mencionar que el remanente no es tanto sudor del alma como muchos dicen y explicaré más adelante en el vídeo. El diálogo de Baby es que en este diálogo el cual es la prueba más contundente y siendo sincero es la única prueba que no pude desmentir. Empecemos argumentando porque Molten MCI es imposible de ser canon. Empecemos mostrando que el final de FNAF 3 o sea el malo donde podemos ver que las máscaras siguen encendidas nos muestran que los niños siguen ahí dentro en las máscaras dando a entender que ellos no lograron escapar de los animatrónicos. Algunos me dirán: pero es que güey eso es metafórico no es literalmente. Pues lamento decirte mi querido Hudson pero eso no es así la historia y Band donde Gabriel posee a Timmy cuando este se coloca la máscara de Freddy y usando la lógica de ustedes no tendría que haber pasado eso y bueno lo que pasa en Band concuerda perfectamente con lo que pasa en el bad ending de FNAF 3 pues los niños poseyeron las máscaras y el minigame donde Puppet salva a los Missing Children sostiene aún más esto no solo eso sino que los Freak sostienen aún más que las almas poseen un lugar específico del cuerpo mecánico del animatrónico ejemplo Sendry y Jaque este último poseyendo la máscara de su muñeco y el otro poseyendo la batería de Fetch el perro por lo que viendo este final con todos los otros ejemplos y pruebas anteriores junto a este final nos da lo que digo que las máscaras siguen poseídas pero de seguro me vendrán con Freume donde podemos ver cómo salen de los animatrónicos eso es una manifestación de ellos realmente no salen de los animatrónicos hasta en la película podemos ver cómo se manifiestan. Otra cosa que hace difícil de creer Molten MCI es la falta de ojos de plata los cuales son una característica paranormal que siempre tienen los animatrónicos poseídos por algo que sorpresa Molten Freddy no los tiene me intentarán justificar de mil maneras diciendo los Funtimen son diferentes por lo que no los tienen pero el animatrónico no tiene nada que ver pues cualquier cosa que esté poseída los tendrá me dirán Baby también está poseída y no los tiene en su caso es porque ella está funcionada con la IA del animatrónico siendo ahora un solo ser pero me dirán que entonces porque eso no aplicaría en este caso pues la explicación es sencilla Elizabeth y Baby tienen objetivos similares orgullecer a William mientras que los Funtimen tienen el objetivo de matar niños y los 5 niños tienen el objetivo de impedir que otros niños no tengan el mismo destino que ellos el objetivo de ellos son diferentes lo cual haría imposible que las conciencias de todos ellos concuerden en ser uno solo. Otra razón que imposibilita Molten MCI es el propio Mike pues si nos ponemos a pensar un poco Mike tiene el remanente de los 5 niños desaparecidos y su cuerpo está en constante reconstrucción sin mencionar que el tipo tiene las mismas motivaciones que ellos por lo cual porque irían a un cuerpo en descomposición sin control que está en constante conflicto consigo mismas en vez de un hombre el cual sabe la identidad de su ases uno no busca lo mismo que ellos y está en constante regeneración creo que ya es obvio darse cuenta porque el error en Molten MCI y eso que no he mencionado que la cantidad de cuerpos en Molten son solo 3 animatrónicos y son 5 niños haciendo imposible otra vez Molten MCI. Me estaba guardando esto para el final y quería desmentirlo aquí son las funciones del remanente según William es una parte de ellos pero esta explicación fue agarrado convenientemente pues siempre ignoran las explicación del remanente que Talbert nos dice ahora aquí el texto de lo que dice Talbert. Si llegaron a leer todo el texto, se darán cuenta que el remanente no es un fragmento del alma como muchos dicen pues como el mismo Dr. Talbert nos dice el remanente son memorias del alma las cuales hacen que lo que se perdió vuelva a ser casi real es algo que concuerda con Molten Freddy que es un animal salvaje muy parecido a los niños cuando eran los animatrónicos originales me dirán algunos que Talbert no da muchos detalles de lo que es el remanente para que Larson pueda entender por lo que no podemos usar su diálogo pues mucho menos podemos usar el diálogo de William que a diferencia de Talbert Afton solo se limita a decir que es una parte de ellos y no profundiza mucho en ello e incluso siendo un resumen del remanente hecho por Talbert ya revela mucho su naturaleza extraña ahora tengo que aclarar una confusión que muchos están haciendo en el fandom y es que algunos dicen que las memorias y el alma son lo mismo pero tengo que decirles que no porque según la creencia cristiana nosotros constamos de 3 partes el cuerpo el espíritu y el pensamiento así
es alma no es lo mismo y ojo, el pensamiento y las memorias no son tan diferentes, pues cuando pensamos a veces recordamos algo, cuando pensamos recordamos cosas que hemos vivido, y si juntamos el diálogo del señor William nos damos cuenta que William se refería que el remanente es una parte del individuo, más específico sus memorias, sus pensamientos, dando a entender que cuando William dice es una parte de ellos se refiere a sus memorias, no a sus almas.